Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos sobre la novela La Mañosa, de Juan Bosch. Juan Emilio Bosch Gaviño nació en La Vega el 30 de junio de 1909. En su juventud vivió en Santo Domingo y trabajó en establecimientos comerciales. Más tarde viajó a España, Venezuela y algunas de las islas del Caribe. A su retorno a la República Dominicana, al comienzo de los años 30, publicó su primer libro de cuentos, Camino Real, el ensayo Indios y la novela La Mañosa, aclamada por la crítica nacional. Dirigió desde sus inicios la página literaria del periódico Listín Diario, en el cual se perfiló como crítico de arte y ensayista. En los primeros años de la dictadura de Rafael Trujillo Molina fue encarcelado por razones políticas, siendo liberado luego de varios meses. En 1938, sabiendo que el tirano planeaba designarlo diputado, logra salir del exilio y se establece en Puerto Rico. En 1939 se trasladó a Cuba, donde dirigió la edición de las obras completas de Eugenio María de Hostos para la conmemoración de su centenario. En los años transcurridos entre 1940 y 1945, se destacó como uno de los más notables escritores de cuentos de la región y laboró activamente en la formación de un frente antitrujillista encabezado por el PRD. En la misma época se desarrolla como un agudo analista político internacional. Ganó importantes premios literarios a nivel internacional, entre los cuales se distingue el premio Hernández Catá, que se otorgaba en La Habana a los cuentos escritos por autores de América Latina. Posteriormente, Bosch se trasladó a Venezuela y a otros países de América Latina, donde desarrolló una activa campaña antitrujillista y consolidó su carrera de escritor, cuentista y ensayista de primera categoría, a la par de consolidar fuertes vínculos con los sectores progresistas en cada uno de los lugares donde se hacía presente. Para ese momento había escrito cuentos de profundo contenido social, entre los que pueden citarse La Nochebuena de Encarnación Mendoza, Luis Pie, Los Amos y El Indio Manuel Sicuri. Ajusticiado Trujillo el 30 de mayo de 1961, Bosch regresó a su país luego de 23 años de exilio. 4 meses después de haberse establecido en territorio dominicano, el partido que había fundado en 1939. Su forma directa y sencilla de dirigirse a la población, tanto rural como urbana, especialmente a través del programa radial Tribuna Democrática, le permitió desarrollar una profunda influencia y simpatías populares, que lo perfilaron como incuestionable ganador de las elecciones de diciembre de 1962. Tomó posesión como presidente de la República el 27 de febrero de 1963. Bosch dio inicio a una gestión gubernativa patriótica, reformadora, de incuestionable honestidad administrativa y de profundas transformaciones. Su gobierno fue derrocado por un golpe de Estado, ensayado al menos en 5 ocasiones y estimulado y apoyado desde el exterior. Menos de 2 años después, la insatisfacción generó el levantamiento militar del 24 de abril de 1965, que tenía como objetivo el restablecimiento del gobierno constitucional que Bosch había presidido y la vigencia de la Constitución que su gobierno había promulgado el 29 de abril de 1963, la más progresista que ha conocido la República Dominicana. Impedido de regresar al poder por intervención militar de los Estados Unidos, retorna al país el 25 de septiembre de 1965 y participa en las elecciones realizadas el 30 de mayo de 1966 bajo la dirección y el control de las fuerzas interventoras. A fines de ese año, Bosch se marchó al exterior radicándose en España, donde realizó una extraordinaria labor intelectual y de organización política, produciendo algunas de sus obras más importantes, entre las cuales están Composición Social Dominicana, Dictadura con Respaldo Popular, Breve Historia de la Oligarquía, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, y numerosos artículos de diferentes géneros, publicados en revistas, periódicos y otras publicaciones del país y del exterior.
El 15 de diciembre de 1973 funda junto a otros compatriotas el Partido de la Liberación Dominicana. Don Juan falleció el 1 de noviembre de 2001 en Santo Domingo. Personajes de La Mañosa. Sus personajes principales son Juan, el narrador de la novela. Era el mayor de 2 hijos. Se encontraba enfermo durante la Revolución. Dimas no era hombre de engañarse. La voz era alzada y caída, de estatura baja, las cejas tupidas, los ojos se le hacían diminutos y de barba blanca. Don Pepe, el papá, era de pasiones más que de pensamiento, rojo, de frente alta, nariz gruesa, labios duros, de mirada hiriente y honda, tenía el bigote y los cabellos rubios. Personajes secundarios. La Mañosa no era considerada como un personaje principal por ser un animal y no tratarse de una fábula. Nerviosa como muchacho, tenía figura de estampa limpia, brillante, pequeña, rellena. Oscura como la madera a medio quemar, tenía la mirada inteligente y cariñosa, las patas finas y seguras, las pezuñas redondas, negras, duras, todo en ella era vistoso y simpático, era imprescindible, lanuda, inquieta, rojiza. La mamá, Ángela, tenía una cara filosa, estatura alta, Fello, Macario, personalidad mansa y de trabajo, hasta que le mataron a su hermano, que parecía una gente distinguida, seria y apreciable. La vieja Carmita era alta, delgada, con la cara fina, huesuda, nunca alzó la voz. El alcalde, hombre bueno, tenía entre los dientes un cachimbo de madera. Simeón era alto, simple y rojo, era de autoridad, la autoridad del lugar. Viejo Matías vivía gozando, persiguiendo reses, camarones, era barbudo, silencioso y recio. Mero, delgado y amarillo, de nariz fina, ojos apagados, un hombre muy callado. Pepito, persona cariñosa, que quería mucho a su mula La Mañosa. Momón, de pantalones remendados, desteñido, barba crecida y pies descalzos. José Veras era un ladrón simpático, el cual le hacía trampa a los jugadores en los juegos. El escritor y crítico Efraín Castillo, en un trabajo suyo titulado El panorama histórico en La Mañosa, refiere que aunque Bosch no lo señala expresamente en la novela, en La Mañosa, las fechas en las que transcurre la trama de la obra, sí se puede llegar a la conclusión de que la misma se desarrolla entre los años 1914 y 1915. Esa especulación la apoya a él en la edad de Bosch, niño, que se supone que Juan Bosch tenía entre 4 y 6 años, recordemos que nació en 1909, y que al momento del discurso en la novela estaba en esa edad biológica. Entonces, dice también Efraín Castillo que su especulación adquiere rigor debido a la descripción que el yo narrante, es decir, el Bosch niño, hace de los visitantes a su hogar, Dimas, el general Fello Macario, José Veras, Momón y otros, así como a la cuasi perfecta ubicación reflexiva en los acontecimientos. Es decir, lo que quiere decir él con eso es que todo parece indicar que Bosch, niño, fue que presenció todos esos acontecimientos que se narran en la novela de manera directa, de primera mano.
Además, el periodo de crisis descrito se asemeja abrumadoramente, dice Castillo, al vivido por el país antes de la primera intervención norteamericana de 1916, lo que programa otra excelencia discursiva en el tejido de la novela, ya que anuncia el final de una época y el advenimiento de otra, que sería el Trujillato. La Mañosa es una novela dominicana que desde el principio ha contado con la aclamación universal de la crítica literaria y es una de las novelas más estudiadas en la literatura dominicana. Vamos a referirnos a lo que dicen dos de los principales críticos literarios con que contamos en el país sobre esta novela. Comenzamos con lo dicho por Bruno Rosario Candelier, nuestro crítico literario por excelencia, quien en un trabajo suyo titulado La Mañosa de Juan Bosch, la novela socialista de la Revolución, nos indica que el discurso narrativo de La Mañosa constituye la primera representación verbal de las llamadas revoluciones montoneras. Como base de una ficción, en varias ocasiones se alude a los acontecimientos armados como el saneamiento fantasma. Asimismo, Bruno Rosario Candelier señala que en la novela se presenta una visión idílica de la campiña. El modelo imaginario de La Mañosa presenta en el ámbito de la ficción una descripción bucólica de los campos del Cibao como contrapeso a la nefasta realidad de la revolución. El estilo de contar, afín a las pautas criollistas, está en el tono local y el habla vulgar de los diversos pasajes descriptivos y narrativos que se practican en esta novela, continúa diciendo Bruno Rosario Candelier, lo que va en sintonía con la vida del campo, que el niño narrador evoca al hablar de la plácida vida hogareña en la campiña cibaeña, hechos que subraya el asociarlo al momento encantador de los cuentos de caminos y las veladas nocturnas con sus relatos fantásticos. La actitud del narrador no se disimula, condena a los montoneros y se conduele del dolor ajeno, individual y colectivo. Bosch siente un amor entrañable por su pueblo, y la compasión que siente por el dolor humano fundamenta su creencia de que la guerra solo sirve para matar y destruir. Simbólico también es el título de la novela, a juicio de Bruno Rosario Candelier, que representa el mal hábito o maña de hacer cosas inútiles, como las revoluciones que constituían nuestra maña nacional, y como arquetipo de las revoluciones montoneras. La Mañosa también lo será de los clásicos golpes de Estado latinoamericanos, experiencia que padeció el propio autor de la obra cuando le tocó ejercer la presidencia de su país, como apunta Bosch en el prólogo de la novela. Tal como Miguel Ángel Asturias en Guatemala, Joao Guimarães Rosa en Brasil y Arturo Uslar Pietri en Venezuela, Juan Bosch es en las Antillas, a juicio de don Bruno, el precursor del realismo mágico que enaltecieron Alejo Carpentier y Juan Rulfo, y que los narradores del boom latinoamericano cristalizarían a plenitud, alcanzando el más alto sitial de las letras contemporáneas por su calidad humana, social y artística. Concluye Bruno Rosario Candelier diciendo que La Mañosa anticipa la gran vitalidad de la narrativa latinoamericana, logra un perfil de la vida y de la sociedad en la zona rural tradicional, en una forma que trasciende el dato local con una proyección universal. Con esta novela, Bosch refleja las condiciones de una realidad histórica peculiar, la vida campesina en medio de las revoluciones tradicionales, y con un lenguaje y un tratamiento narrativo que ilustra la valía de un movimiento literario con raigambre social y proyección popular. En nuestros días, La Mañosa no solo conserva su frescura lírica y la visión idílica del paisaje. El tema de esta hermosa novela sigue latente en la sociedad actual, puesto que su esencia sigue inalterable y su símbolo también. Esa es la gran significación sociocultural de una de las novelas más importantes de la ficción montonera. De su lado, el crítico italiano, aunque establecido ya desde hace un tiempo en la República Dominicana, Giovanni Di Prieto, afirma que esta novela de Bosch
forma parte de todo un género de novelas que tiende a respaldar directa o indirectamente el régimen de Trujillo. Son novelas como Caunets de Sanz Lajara o Revolución y La cocina de Damirón, en las cuales se denuncia el estado caótico prevaleciente en la República Dominicana antes de la llegada de Trujillo. Según dichas novelas, antes de Trujillo el país estaba en una constante zozobra. No había paz y al no haberla no eran posibles el progreso y la civilización. El caudillismo y el partidismo imperantes en la política nacional creaban este ambiente. Se necesitaba pues alguien que asegurase la paz y al hacerlo crease el ambiente necesario para que el país pudiera echar hacia adelante. Obviamente, este sería un hombre fuerte. Lo había sido Lilis, lo sería Trujillo. Sin ese hombre fuerte que le diera orden al caos, nada se lograría. A juicio de Di Prieto, esta posición descaradamente propagandista instrumentaliza la cultura. El régimen de Trujillo se distinguió en reducirlo todo en propaganda. No fueron pocos los novelistas que sucumbieron al verbo reaccionario y a la vez tentador de la propaganda trujillista. Sin embargo, aunque podemos afirmar que La Mañosa forma parte de este género de novelas y estar en lo cierto, es un error sostener que esté en la misma categoría de aquella novela, como la de Damirón y otros, porque no se ruboriza en ellos, en sus ridículas alabanzas a Trujillo y sus vergonzosas falsificaciones de la historia patria. En La Mañosa eso no sucede. Entre su contenido y el contenido de las novelas de Damirón, solo para mencionar a un novelista completamente identificado con el régimen de Trujillo, existe una diferencia abrumadora. En su mejor momento, el contenido de las novelas de Damirón es de carácter nacionalista, pero el caso de La Mañosa tampoco tiene nada que ver con esto. No es una novela propagandista, ni no es de ninguna manera una novela nacionalista. Está muy por encima, a juicio de Di Prieto, del primero como el segundo tipo. Todo lo que acontece en el libro, la revolución y sus estragos, tiene poco que compartir con una visión política de la realidad, pero sí mucho con una visión humana. Mientras en las novelas propagandistas la política y el juicio político, o sea, la necesidad del hombre fuerte, es lo primordial, en esta novela de voz lo primordial es el sufrimiento de los personajes, sea este Pepe o Ángela o Momón o Dimas o hasta el mismo Fello Macario. Las revoluciones crean el caos. Este caos hace que sea imposible la paz. Sin paz no existe posibilidad de progreso y civilización. Esto nos lo contó el viejo Dimas, cierta noche agujereada de estrellas. Yo andaba con uno de mis muchachos buscando caoba. Ya teníamos bien trecho caminando cuando topamos la culebra. Estábamos en la cocina. Las llamas del fogón se alzaban y removían incansablemente. Pepito y yo atendíamos a Dimas, mientras papá hacía chistes sobre la lentitud con que mamá preparaba el café. El viejo Dimas explicaba: donde en la madrugada habíamos cogido el camino, porque yo sabía que la caoba no se orillaba mucho. Se detuvo, miró la tierra dorada del piso y prosiguió: dicen que si uno ve un animal de esos y no lo mata, el animal lo maldice. Así según cuentan, son obra del enemigo malo. Mamá, que iba vaciando el café en el colador, exclamó, con la mirada clavada en Dimas: Jesús, Ave María Purísima. Allí, sobre el hombro del padre, estaba la cara de papá, y una sonrisilla maliciosa rompió a bailar entre sus labios. Eran mansas como vacas viejas aquellas noches estrelladas del pino. A veces iba Simeón tarde, después de ver la novia. Se detenía en la puerta mero, una que otra noche. No iban ni el uno ni el otro, pero jamás faltaba Dimas.
Si llovía, entraba el agua en la cocina y se tertuliaba en la casa. Bebían café, hablaban de la cosecha, de los malos tiempos, de la muerte de algún compadre. De mes en mes reventaba la luna por encima de la encrucijada. Una luz verde y pálida nadaba entonces sobre los potreros. Subía a las lomas distantes de Cortadela y Pedregal. Engrasaba las hojas de los árboles que orillaban el yaquecillo y pintaban de azul las tablas de la vieja casa. Aquella noche iba dorado el cielo. Unas nubes berrendas salían por detrás de las lomas y se tragaban las estrellas. Dimas contaba: «Asina qué vida, ese animal tan tremendo, tan negro. Desvainé el machete y le tiré 2 veces, pero la maldita tenía el cuero duro y nada más le partí el espinazo sin cortarla. Verdad que el machete no estaba bien afilado. Por mucho que el muchacho estuvo dándole en una pedrecita vieja que hay en casa, bueno, se fue el bicho. Yo creía que a morirse lejos, pero como yo no debí a seguir entre tanto matojo, le di al muchacho: sigue, hijo, que ahoritica se mete la noche. Taita, me respondió, pa' mí que esa culebra no está bien muerta, ni te apures, esa condenada dio a morirse por ahí. Morirse, bueno, la cocina estaba llenándose con el olor del café que humeaba. A mí me pareció muy interesante el capítulo porque hablaba de el encuentro de ellos con ese animal, la culebra, así como anécdotas personales, como un padre y su hijo conectaban al tener que actividades, por ejemplo, de búsqueda de madera y así como restauración de viejos hogares. A caminar por el campo. A mí me pareció que eso reflejaba un tiempo y un lugar, especialmente allá en Dominicana, y yo creo que eso es lo que el autor presentaba, ese reflejo de ese ambiente en esa época, y lo hizo de forma muy coherente con todos esos detalles típicos del campo dominicano. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.